licenciada. Marvin Hernández, ¿me puedes confirmar si escuchas, por favor? Sí, licenciada, sí se escucha bien. No. Todo bien, Lic. No. Bueno, buenas noches. Hola, licenciada. ¿Cómo están todos? Ya hay más personas. Buenas en la noches, sesión. licenciada. Buenas noches. Buenas noches, licenciada. Bueno, entonces vamos a continuar con los temas que hemos estado abordando. También comentarles que me informaron que ya hay libros en existencia el día lunes para que lo puedan adquirir porque ya vamos a empezar con el contenido. Pues yo tengo conocimiento que con la señora que está en el edificio, en la subida de las gradas, ya hay libros en existencia. Oyen. Gracias, licenciada, muy amable. Gracias, Lic. Sí, y sí, el precio es el que usted dijo, sin que... Gracias, Lic. Muy amable. Bueno, según el orden en el que hemos estado haciendo el repaso, ya habíamos platicado de la nulidad, de la revocación, de la simulación. Solo para ya concluir con esos temas, miren todo lo que puede ir pasando dentro de un negocio jurídico o en un contrato. Miren todo lo que puede ir pasando. Si se dan cuenta, nuestro 1251 con sus elementos esenciales nos dice todo bien. Estos 3 puntos están claros. Empecemos. Manifestémonos de forma expresa, de forma tácita, como la ley lo requiera. ¿Cómo vamos a plasmar nuestra voluntad? Que estamos dispuestos, que estamos en el mejor consentimiento de cumplir, de responsabilizarnos. Todo eso va pasando 1251, 1252 en adelante. Bueno, como el principio de libertad de forma, cómo me exige según el objeto, cómo debe ser la forma, hagámoslo verbal, no debe de ser solemne. Solemne, como les he comentado, es porque este es autorizado en escritura pública y ellos todo va bien. Cuando de pronto pasa algo en el consentimiento de ellos, hay alguna situación que puede estar contraria a la ley, que puede haber un error, que puede haber un error involuntario, que pueden encontrarse, descubrirse acciones, pueden descubrirse acciones que no se esperaban, que no se estaban ellos planificando, que no se esperaban ellos que les fuera a pasar. Bueno, luego estos errores, estos vicios en la declaración de voluntad, ya sabemos, error, dolo, simulación, violencia, solo para ir repasando. Luego en el contrato ellos dicen, nos vamos a poner una condición, nos vamos a poner derivado de los vicios, vamos a revocar, vamos a pedir la nulidad, va a ser algo anulable. Y esas diferencias son las que vamos a ir encontrando. Yo les pido que no lo aprendamos de forma teórica, sino que vayamos imaginándonos cómo va el desarrollo de ese contrato. Y ahorita ya entramos a las obligaciones en estos artículos de las obligaciones. Establece el contrato de las obligaciones, sus modalidades y efectos. Aquí ya estamos viendo esos efectos, esas formas de cumplir. Esos efectos vienen encaminados con
con los resultados. Los efectos son los resultados. 1319, yo les preparé una presentación para que lo vayamos comprendiendo de mejor manera. Se las voy a compartir, pero les pido de favor que no nos aprendamos literal, por favor, porque no es esa la intención. No se aprendan de memoria las definiciones, porque si no, una palabra se nos olvida y se nos va todo. Tienen que comprenderlo, por favor, imaginándonos el contrato, imaginándonos esas dos partes, obligándose, estableciéndose condiciones, diciendo ellos, me vas a pagar, yo te voy a prestar dinero y tú me vas a pagar con efectivo, o me puedes pagar, si no tienes el efectivo, me lo puedes pagar con un servicio. Si no me puedes pagar los 500 quetzales, pues entonces me puedes venir a pintar el garage de mi casa. Esas obligaciones facultativas que se pueden dar, o bien decir, bueno, yo te voy a prestar 500 quetzales y tú no te voy a cobrar intereses. La condición va a ser que me vas a pagar los 500 quetzales y me vas a venir a pintar la casa. Hay una I y una O, que ese es un secretito ahí que yo les comparto. Esa I y esa O hace completamente distinto el cumplimiento de las obligaciones. Fíjense que en estas obligaciones, de las obligaciones y sus modalidades, todo negocio jurídico, todo acto jurídico tiene como resultado el dar, hacer o no hacer. Ese es el fin. Si mañana se reúne Mónica con Belinda porque Belinda vende estuches para celulares, entonces Belinda le dice, Mónica le dice, fíjate que tengo unos estuches que acabo de traer del viaje donde estaba y los estoy vendiendo. Se reúnen ellas dos y ellas tienen un objeto por el cual se van a reunir. Ellas se van a dar, se van a hacer o no hacer, van a plasmarse una condición. Si nos damos cuenta, las dos están de acuerdo, las dos tienen la capacidad, la voluntad y un objeto lícito, y ellas se reúnen. Bueno, ¿de qué forma vamos a formalizar este negocio? ¿Habrá necesidad de una escritura pública? No, el objeto lo permite, que esto puede ser verbal. Y ellas solo se reúnen, platican del precio, de las condiciones. Mira, te lo puedo pagar en 3 pagos. Si te tomo los 3 cargadores, te lo puedo pagar en 3 pagos de cada semana. La otra parte le va a decir, sí, estoy de acuerdo. Me vas a pagar de esa forma. Aquí vamos a unas obligaciones en las clases del cumplimiento, si esas obligaciones son divisibles o indivisibles. Cuando hablamos de obligaciones divisibles es porque en el caso ellas se van a ir. Felicitaciones, Belinda, qué bien identificado tu código. Ellas ya pactaron que esa obligación va a ser divisible en su cumplimiento, porque va a facultarle la parte acreedora, la parte vendedora, que los pagos sean divisibles. Mientras que si el contrato, el motivo por el cual se están reuniendo estas dos amigas es porque la amiga necesita que le haga el pastel para el cumpleaños de su hijo, ahí hay una obligación indivisible, porque eso no se puede ir cumpliendo por partes. O si compramos un amueblado, vamos a comprar un amueblado, dice, mire, se puede comprar a bisacuotas. Ahí hay una divisibilidad en el cumplimiento de la obligación. Pero en la entrega del bien no es divisible, porque nosotros, cuando las personas compran algo a bisacuotas y es un amueblado, no les van dando conforme el tercer pago, le entregamos una silla al siguiente pago, sino que les dan completa, porque el objeto es indivisible. Entonces veamos que en todos estos contratos, en todas estas obligaciones, tienen una intención, tienen un fin, dar, hacer o no hacer. ¿Cómo podría ser el de dar? Bueno, en esta compraventa del estuche del teléfono, se hablaron, se reunieron, capacidad, voluntad, objeto lícito,
vale 100 quetzales el estuche, aquí está tus 100 quetzales, se terminó. Se dieron, cada una se cumplió la obligación y ha finalizado. En hacer, bueno, yo contrato a esta mi amiga porque yo necesito que ella me haga un pastel para el cumpleaños de mi hijo. En las obligaciones de no hacer, esas son simplemente las prohibiciones, las limitaciones que se ponen entre ellos. Miren todo lo que ellos pueden hacer en el contrato. Yo le doy mi casa en arrendamiento, pero no le es permitido tener mascotas, no le es permitido cambiar el color de la pintura, no le es permitido hacer reuniones después de las 10 de la noche. Ahí son obligaciones de no hacer. Entre paréntesis, prohibiciones, ¿verdad? Limitantes que se tienen. Entonces, aquí les voy a presentar esto. Yo espero que sea de mucho apoyo para ustedes. Algunas gráficas tal vez ahí que no las vayan a sentir informales, sino que es para atraer su atención. Yo les voy a compartir esto para que todos podamos tenerlo. Les pido nuevamente de favor que no se las aprendan de memoria, porque no es esa la intención, sino que vayamos entendiéndolo. Otro punto, necesito que todos aporten sus ideas, por favor. Ya ahorita ya podemos empezar a hablar de cómo va a ser nuestra participación. Ya el día lunes yo voy a hacer preguntas. Esta presentación les queda para que la terminen de comprender y relacionar con su código. Tienen estos 2 días para hacerlo, porque el día lunes ya podemos empezar a conocernos más en una comprobación verbal, irnos midiendo, por favor. También el día lunes ya tenemos revisión de códigos, por favor, todos los códigos debidamente identificados. No hay excusas para nadie, por favor. Ya se dieron 2 semanas y es el tiempo prudente para esto. Por favor, si en alguna de las laminillas alguien tiene alguna duda, con mucho gusto le atiendo, solo me levanta la manita y con mucho gusto yo los atiendo. Entonces aquí dice de las obligaciones, modalidades y efectos. ¿Qué son las obligaciones? Empecemos por entender esto. Son aquellos vínculos jurídicos en la que una persona se encuentra obligada a realizar una determinada prestación a favor de otro. Miren aquí está Mario y está Sofía, pero al momento en que ellos están celebrando una obligación, cada uno de ellos va a tener un calificativo. El que está dando, el que está vendiendo es el acreedor. Y Sofía, que es la que está recibiendo, es la deudora. El acreedor también lo vamos a encontrar como el sujeto activo y al deudor como el sujeto pasivo. También el código en varios artículos dice el obligado. El obligado a cumplir con la obligación es el deudor. El obligado con entregar la cosa. Entonces, vamos a ir viendo de las distintas formas en que la ley y la doctrina los va denominando. Aquí estamos hablando que estas 2 personas se están obligando. Es ese vínculo jurídico en los que una persona llamada deudor se encuentra obligada a realizar una determinada prestación a favor del acreedor. Les decía, este artículo 1319 establece que toda obligación es de dar, de hacer o no hacer. La obligación de dar implica la entrega de una cosa o bien a favor de un acreedor. Por ejemplo, vender una bicicleta, otra persona tiene la obligación de entregar la bicicleta y el comprador tiene la obligación de pagar el precio acordado. En la obligación de hacer, podría ser contrato a un pintor para que me venga a pintar la casa. Él tiene que hacer ese servicio que yo estoy requiriéndole y yo le voy a pagar por eso. Las obligaciones de no hacer implica que el deudor se abstenga a realizar una actividad específica. Y aquí les ponía un ejemplo. Por ejemplo, en un contrato se puede establecer una cláusula de confidencialidad en la que se le limita al sujeto pasivo revelar la información.
por ejemplo, en una empresa donde venden comida, yo contrato cocineros, yo les doy a ellos cuál es la fórmula del sazón que tiene esa comida. O yo vendo desinfectantes, yo les enseño a ellos cuánto tienen ellos que poner. Pero en el contrato de trabajo, yo les voy a establecer una cláusula de confidencialidad donde ellos no pueden hacer, no deben hacer la revelación de esos secretos, les puedo decir, ¿verdad? Esas obligaciones de no hacer, como les digo, son las prohibiciones que se le dan. Aquí pasa otro punto importante. Las obligaciones pueden ser simples y complejas. Las obligaciones simples, no hay pluralidad de sujetos ni de objetos. ¿Quiénes son los sujetos? Estos mismos. Miren, estos mismos son los sujetos. Sujetos. Esta que estamos viendo aquí, esta es una obligación simple, porque cuando vamos a leer aquí dice obligaciones simples, no hay pluralidad de sujetos ni de objetos. Aquí, Carlos, Sofía, dos elementos, un sujeto activo, un sujeto pasivo, una cosa que entregar. Simplemente. Esa es una obligación simple, tanto porque no hay más que intervengan en el negocio ni más cosas que queden pendientes. Mientras que las obligaciones, aquí les puse un ejemplo, Juan le debe a Pedro 1,000 quetzales, únicamente ellos convienen en el préstamo, convienen miren, en esta obligación simple, pues pareciera simple, pero tiene sus condiciones. Es una obligación simple, pero no deja de tener sus condiciones legales. Juan le debe a Pedro. Juan y Pedro tenían la capacidad y la voluntad y la intención, uno con la necesidad, el otro con la intención de servirle a su amigo, y los 1,000 quetzales, pues Juan los tiene, se los puede prestar, es parte de su sueldo y es un objeto lícito. Ellos acuerdan, aquí vamos a algo, pudo haberle puesto Juan condiciones a Pedro. Si no me pagas antes del 15, te cobro intereses. Pedro está gozando de un derecho, pero si incumple, ahí va una condición ya inmersa, ¿se dan cuenta? Si incumple, ahí va una condición. Ah, bueno, pongámosle plazo. Me lo pagas antes del 15 de agosto, Pedro, por favor. Ahí pusieron un plazo. Solo para ir repasando, el plazo es un hecho específico, es una condición o una especificación cierta, mientras que la condición es incierta, porque puede que Pedro cumpla en la fecha o no. Ahora, en las obligaciones complejas, hay varias personas o varios objetos. Pluralidad de sujetos o de objetos. Esa forma pluralidad de sujetos es porque aquí en esta misma gráfica podrían haber dos personas vendiéndole un bien a Sofía. O podría haber dos personas vendiendo, dos personas comprando y están vendiendo esa caja que lleva una cafetera, y también podría haber otra caja que llevara una licuadora. Ahí ya no es simple porque ya intervienen más personas. Y en las obligaciones complejas, pueden ser complejas ya sea por el objeto o por el sujeto. El sujeto es lo que vimos ya desde la primera clase. El sujeto son los elementos personales, son los sujetos que están en la obligación. Y el objeto, ¿se recuerdan que hicimos los elementos del contrato y decíamos elementos personales, que son los sujetos, elementos materiales u objetivos y elementos formales? Entonces, en las obligaciones complejas, son complejas porque hay varios objetos o varios sujetos. Puede ser plural por los sujetos o por los objetos. Si es por el objeto, las obligaciones son alternativas o facultativas. Estas alternativas están en el 1334. Y esas obligaciones alternativas, miren esto, el deudor se ha obligado a una de dos cosas, o a uno de dos hechos, o a un hecho o a una cosa.
Miren, aquí en la parte de abajo les coloqué en rojo. Aquí en las alternativas se usa la O porque Ana le dio prestado a Pedro 2,000 quetzales. Acordaron que Pedro podía pagar el efectivo o con una bicicleta. Pero eso es parte del acuerdo de voluntades entre Ana y Pedro. En las alternativas es o, ¿verdad? O una cosa o la otra. Se puede alternar. El obligado, dice el 1334, el obligado alternativamente a diversas prestaciones. ¿Quién es el obligado? El sujeto pasivo, por favor. El obligado alternativamente a diversas prestaciones cumple ejecutando íntegramente una de ellas. El acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de la otra. ¿Qué quiere decir eso? Para que se den las obligaciones alternativas es porque previo a tener esa opción de una o la otra, es porque ellos lo pactaron, ellos lo autorizaron, porque acreedor estuvo de acuerdo, acreedor lo permitió, que es el sujeto activo. Y el obligado es el sujeto pasivo. Entonces, ellos acordaron, como el ejemplo que les ponía, Ana le presta a Pedro 2,000 quetzales. ¿Me pagas el dinero o me pagas con una bicicleta? Pedro tiene la opción de que si no completa los 2,000 quetzales, pues va a pagar con su bicicleta. La elección corresponde al deudor, porque el acreedor se lo ha autorizado. Pero dice el 1334, el acreedor no puede ser compelido a recibir parte de una y parte de la otra. ¿Cómo así? Esa palabra compelido, ustedes si gustan le pueden colocar abajo obligado. Entonces dice, el acreedor, el sujeto activo, no puede ser obligado a recibir parte de una o parte de la otra. Mira, te voy a dar 500 quetzales y te voy a dar la mitad o la bicicleta dañada. Tengo una bicicleta buena que me costó 2,000 quetzales, pero como tengo 500 quetzales, te voy a dar 500 y la otra bicicleta, que es la que está en mal estado, que más o menos te cobrarían como 500 por arreglártela, entonces casi se paga tu totalidad del dinero. Las obligaciones alternativas se consienten desde el principio. Te queda establecido cuál va a ser una o la otra. Y dice esta misma nos dice, el obligado o deudor se comprometió alternativamente a diversas prestaciones y se considera cumplido entregando íntegramente la que él desee. Ahora por aquí dice, la elección corresponde al deudor, salvo pacto en contrario. ¿Qué quiere decir salvo pacto en contrario? A menos que se hayan pactado lo contrario. ¿Sí? Es decir, sí es cierto, Ana le presta los 2,000 a Pedro, pero cuando nace la obligación, de una vez le dijo, si no tienes el dinero, me pagas con tu bicicleta que acabas de comprar. De una vez el acreedor le dijo, esta o la otra. La elección queda a criterio del deudor. Muy bien. Como tú quieras pagarme, pero con las de las dos formas que yo te faculté. Pero dice, salvo pacto en contrario. Por ejemplo, le robaron su bicicleta a Pedro. No tiene los 2,000 quetzales. Entonces le dice, mira, te voy a pagar intereses, pero dame una semana más. Salvo pacto en contrario. Ahí podrá entonces Ana decir, bueno, entonces no me pagues con eso, págame con ese mueble. Las obligaciones se pueden establecer de esas formas. Y yo quiero que ustedes me hagan favor de volver a leer, porque estos son temas que como hemos platicado, que solo es un repaso, 1334 a 1340. Porque luego de estas ya vienen las obligaciones facultativas o conjuntivas. Conjuntivas me habla de conjunto. Y recordémonos del conjunto, son varios elementos. Entonces, las obligaciones son complejas por el objeto y estas pueden ser alternativas o facultativas o conjuntivas. Aquí lo mismo,
solo que aquí no hay una O, hay una I. Miren, es en conjunto. El deudor se obliga a diversas cosas o hechos conjuntamente. Te presto los 2,000 quetzales, pero también me vas a pagar con la bicicleta, porque no te voy a cobrar intereses y te lo voy a prestar a 2 meses. Ana le dio el préstamo a Pedro de 2,000, acordaron que Pedro debía pagarle el efectivo y la bicicleta. En lugar de los intereses, me vas a dar la bicicleta y mis 2,000 quetzales y te lo voy a prestar 2 meses más. Pero miren todo eso que ellos pueden ir platicando en la vida de su contrato. Miren todas las obligaciones que ellos se pueden ir estableciendo, todas las facultades que ellos pueden ir de común acuerdo estableciendo. Y así vamos a conocer más de qué pasa cuando no se puede pagar ni con la alternativa ni con la facultativa. Y ahí es donde vamos a ir conociendo y relacionando ya nuestros contratos. Ahora por los sujetos. Aquí estamos hablando del objeto, que son los elementos materiales. Se dan cuenta que el dinero o la bicicleta, el dinero y la bicicleta, pero ellos siguen siendo Ana y Pedro. Lo que están moviendo son los objetos. Ahora por los sujetos son ellos. En las obligaciones, por los sujetos pueden ser mancomunadas y solidarias. Licenciado, fíjese que yo tengo un problema, licenciado Diego Gaitán, fíjese que tengo un problema. Ay, disculpen, denme un momentito, por favor. Disculpen. Licenciado, tengo un problema. Fíjese que con mi amigo fuimos a solicitar un préstamo a una cooperativa y es sobre 10,000 quetzales. Pero fíjese que yo he pagado al día. Mi amigo es el que se ha atrasado y fíjese que me están cobrando a mí. No, si usted está cumpliendo con lo suyo, no les haga caso, cuélgueles. No. ¿Cómo adquirieron la obligación? Pues recibimos 10,000 y agarramos 5,000 cada uno. Muy bien. Dispusieron dividirse 5,000 cada uno, pero ¿cómo se contrataron? ¿Cómo se obligaron, verdad? ¿Cómo se contrataron? ¿Cómo se obligaron ellos? Miremos el contrato, por favor. Ah, no, lo que sucede aquí es que ustedes les prestaron 10,000 quetzales. El objeto fueron 10,000 quetzales, pero los sujetos son varios. Es Juan y Pedro, pero Pedro y su hermano, Juan, María, Pedro y su hermano, mancomunadas y solidarias. Si hablamos de obligaciones mancomunadas es porque definitivamente no es como la gráfica de aquellos que se están entregando una caja en la calle, porque hay mancomunidad, hay varios sujetos activos o varios sujetos pasivos o varios sujetos activos y varios sujetos pasivos. Mi hermana y yo vamos a ir a solicitar un préstamo a Banrural. Mi hermana y yo somos codeudoras, somos personas individuales codeudoras de una persona jurídica, que es el banco. Por los sujetos mancomunadas y solidarias. Miren aquí. Creo que... Vamos a ver. Aquí, las obligaciones mancomunadas. Hay varios deudores o acreedores. Si ustedes gustan, ya cuando vean, tengan esta presentación o en su código, van colocándole ahí deudores, sujeto pasivo, acreedores, sujeto activo. Vayan en su cabecita, por favor, repasando de qué otra forma se pueden conocer ellos. Hay varios deudores o acreedores, considerándose dividida la deuda en tantas partes como deudores o acreedores haya, constituyendo cada parte una deuda o crédito. Miren, María, Luisa, Karen y Lola se van con Javier a prestarle 10,000 quetzales. Miren aquí, varios deudores, un acreedor. Hay obligación mancomunada.
Hay obligación mancomunada de forma activa, perdón, de forma pasiva, porque pasiva son los deudores. Entonces, hay obligación mancomunada de forma pasiva. Varios deudores acuden a solicitar el préstamo a Javier. En el contrato se establece que es una deuda mancomunada. Como son varios deudores, los 10,000 quetzales se considera dividida en tantas partes como deudores hay en la obligación. Es decir, que cada una de estas partes debe 2,500, a no ser que se pacte lo contrario. Para Javier, cada una le debe 2,500. Aunque hayan recibido 10,000 y Lola solo le utilizó 1,000. Pero en las obligaciones mancomunadas, se llaman mancomunadas porque hay varios deudores o acreedores, considerándose dividida la deuda en tantas partes como deudores haya. Aquí hay mancomunidad pasiva. En la mancomunidad activa, gracias. En la mancomunidad activa, Sofía y Carlos le prestan a Juan 10,000 quetzales. ¿Cómo va a pagar Juan deudor? Tendrá que pagarle 5,000 cada una de sus acreedores, Sofía y Carlos, ¿va? Porque la cantidad se divide en tantas partes como deudores o acreedores hayan. La mancomunidad activa, ¿qué pasa aquí? Que aquí son 2 los acreedores y un deudor. Aquí eran 4 deudores, un acreedor. Y en la mancomunidad activa es porque en la parte activa hay 2, o pueden haber 3, 5, 7, porque mancomunidad es más de 2 o más personas. Y es activa porque la parte activa es la parte acreedora, ¿verdad? Ahora bien, la mancomunidad activa y pasiva también puede existir. Martín y Juan le prestan 10,000 quetzales a Andrés y a Felipe. Hay varios acreedores y varios deudores, entonces los 10,000 quetzales se dividen en 5,000 quetzales a cada acreedor. Y aquí hay que tener cuidado, porque aquí ya venimos a hablar de las obligaciones que tuvieron. Aquí estamos hablando solo de los participantes. Aquí están en las consecuencias, porque cuando empezamos a hablar, decíamos en el 1319, y sus efectos. ¿Qué efectos va a tener cada una de esas modalidades? Obligaciones solidarias son aquellas en las que 2 o más acreedores tienen derecho cada uno por sí el cumplimiento total de la obligación. O bien cuando 2 o más deudores están obligados a pagar cada uno por sí solo o en su totalidad la prestación debida. El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda y el deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho a repetir. ¿Qué quiere decir esto de las obligaciones solidarias? Este ejemplo que estamos viendo aquí es este que estamos viendo aquí en la gráfica. Es este que tenemos en la gráfica, que hay varios mancomunidad activa y mancomunidad pasiva. Hay varios de los 2 lados. Hagan de caso ustedes que están ustedes aquí mediando y tienen 2 bancas en su oficina y en un lado de una banca hay 2 personas sentadas y aquí hay otras 2 personas sentadas. Y en medio hay 10,000 quetzales. Muy bien, ¿y aquí qué va a pasar? ¿Quién le va a dar a quién? ¿Quién le va a dar? ¿Qué van a hacer o qué van a prohibirse en esta obligación? ¿Ese dinero de quién es o qué? No, este dinero es de nosotros. Se los vamos a prestar a ellos. Mancomunidad activa, mancomunidad pasiva, 10,000 quetzales. Muy bien, las obligaciones solidarias. ¿Cómo va a ser esto de las obligaciones solidarias? Aquí vamos a los efectos. Bueno, ya tenemos claro que hay mancomunidad activa y mancomunidad pasiva, sobre 10,000 quetzales. ¿Cómo va a pagar cada uno? ¿Cómo quieren que se establezca? Pues vamos a agarrar 5,000 quetzales cada uno. Bueno, bien, van a utilizar 5,000 quetzales cada uno, pero ante los acreedores, ¿en qué condiciones van a estar? ¿Que cada uno debe 5,000? ¿O que solo usted va a ser el deudor y usted va a ser fiador? Hay que ver todo eso, porque es que me recuerdo que los 2 firmamos, fíjese, licenciado, pero ¿en qué calidad, en qué condiciones?
Esto es mancomunidad pasiva. Uno de ellos se atrasa. Estos dos tienen el derecho de exigirle a cualquiera de los dos el cumplimiento. Hay uno que está pagando y uno que no. Entonces, el que está pagando dice, no, yo aquí le pago porque yo no quiero quedar mal. Yo no quiero quedar mal y luego yo me quedo cobrándole a este. El pago hecho a uno de los acreedores solidarios extingue totalmente la deuda. Y el deudor solidario que paga por entero la deuda tiene derecho a repetir, dice la ley, pero es a exigir contra el otro deudor, codeudor, la parte en que a él le corresponda. Él salió de la obligación porque tienen un contrato. Y dentro de ese contrato se establecieron qué consecuencias va a tener el incumplimiento de sus efectos. Se van a demandar, se van a embargar, hay una garantía. Entonces dice ay no, si yo sacamos 50,000 quetzales, 100,000 quetzales con mi amigo, 50-50 íbamos a pagar, y la garantía es mi camión, que vale mucho más. ¿Qué hago yo? No quiero perder mi camión. Entonces yo vengo y pago los 100,000 quetzales a cualquiera de los acreedores para que la deuda esté extinguida. Yo libero mi camión y yo me quedo cobrándole a este. Este es mi trabajador y entonces yo le voy a decir que me maneje y que me lleve y me traiga mercadería y ahí le voy descontando. O no sé cómo, pero ellos su obligación la cumplieron. Esos 1,000 quetzales, deudor Javier, bueno, en este caso otro que les puse es solidaridad activa porque hay varios acreedores. 1,000 quetzales, el deudor Javier y el acreedor son Pedro. Ay, aquí creo que me enredé ustedes. Aquí voy a revisar esta parte, la voy a leer despacio porque me imagino que pero a esta parte háganme favor ahorita ya cuando les llegue a sus manos ya va a llegar corregida. Muy bien. Solidaridad pasiva, varios deudores. La parte pasiva, nuevamente, son los deudores. Es el sujeto pasivo, es el deudor, es el que tiene la obligación. Solidarios son varios. Claro que cuando empieza la obligación, esta palabra sí la aplican. Lo solidario, no tengas pena, ¿cómo vas a creer que yo no te pague? Bien, hombre, y así, si no, realmente no existiera el convenio porque no hubiera acuerdo de voluntades. Por eso es que ustedes, a la hora de autorizarlo, a la hora de asesorarlos, tienen que establecer. No, hombre, yo sí, no hay necesidad, sí, no hay necesidad. No lo ponga, licenciado, aquel me paga. Establezcámoslo. Siempre pensemos en lo peor que puede pasar en esto que estamos haciendo, ya sea porque seamos parte activa, parte pasiva o seamos los asesores. Establezcámoslo. Aunque parezca incómodo el momento, establezcámoslo. Este es mi amigo, crecimos juntos, nos hemos apoyado. Establezcámoslo. ¿Verdad? Que ojalá que no haya necesidad, pero dejémoslo. En este caso se invierte. Miren, Javier es acreedor del monto de 10,000 quetzales. Luis, Marcos, Arturo y Sara son los deudores. Miren, Javier es el acreedor de 10,000 quetzales. Hay un sujeto activo. No hay forma solidaria en la parte activa porque es uno solo. Pero Luis, Marcos, Arturo y Sara son los deudores de Javier. Si Marco al vencimiento va y le paga a Javier, ¿cuánto tendrá que pagar en la solidaridad pasiva? 10,000 quetzales tiene que pagar porque el monto no se divide en los deudores. Igual si no quisiera pagar de manera voluntaria, ninguno de ellos, Javier puede demandar, por ejemplo, a Marcos por los 10,000 quetzales. Y él no puede alegar que solo dispuso de 2,500 porque se trata de una deuda solidaria. Por eso es de que si hay mancomunidad, si hay una parte solidaria, es porque así se tienen que cumplir. Miren estos 10,000 quetzales porque el monto no se divide. ¿Cuánto tiene que pagar? Si Marco al vencimiento va y le paga a Javier, ¿cuánto tendrá que pagar? Le tiene que pagar los 10,000 quetzales, porque si no, Javier no está saldado. Tiene que pagar los 10,000 quetzales porque el monto no se divide en los deudores. Igual, si no quisiera pagar de manera voluntaria a ninguno de ellos, Javier puede demandar a Marco, puede demandar a Arturo, a Sara. Y lo que pasa es que cuando los demanda,
Ahí se recuerdan que posiblemente Luis, Marco y Arturo no tengan nada, pero Sara tiene un inmueble, Sara tiene trabajo, Sara tiene bienes que embargarle. Entonces Javier va a decir, bueno, yo demando, veo quién tiene posibilidad y demando a Sara. Y a Sara se encargará de ver si les cobra a ellos. Porque aquí Javier puede demandar, por ejemplo, a Marco o a cualquiera de sus deudores por los 10,000 íntegros. Y no pueden alegar nada porque no se dispuso dividida la deuda. Miren lo importante de que las obligaciones nazcan bien por los efectos que pueden tener. Ellos cuando se fueron a comprometer, todos tenían la voluntad de cumplir. Es la gran diferencia entre las mancomunadas y las solidarias. Y si se fijan, una sola palabra en el contrato cambia totalmente nuestra responsabilidad. Aquí Marco no puede decir como en las mancomunadas, yo solo voy a pagar de lo que dispuse, porque la deuda es solidaria, independientemente que al pagarlo frente a Javier, Marco pueda cobrarle a los demás. Entonces, la parte solidaria es que todos deben la misma cantidad. En la mancomunada, ahí sí, cada uno recibió una parte. Miren esa palabra, miren, es la gran diferencia entre mancomunadas y solidarias. Fíjense bien que esa sola palabra cambia totalmente la responsabilidad, totalmente los efectos del contrato. Marco no puede decir como en las mancomunadas, yo solo pago lo que dispuse, porque dice son solidariamente responsables. Y todavía pongámosle otra parte, con sus bienes presentes y futuros para el cumplimiento de la obligación. Miren qué bien respaldado, qué bien asesorado está Javier, porque no fue aquí solidariamente responsables, quienes responden con sus bienes presentes y futuros. Miren eso. Entonces, una sola palabra cambia todo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la responsabilidad mancomunada y la responsabilidad solidaria? Esa podría ser una pregunta de examen. No le digan a los demás porque solo 168 habemos, nos falta casi la mitad, fíjense, pero dejémoslos ahí que disfruten sus viernes. Licenciada. Varios acreedores y varios deudores. ¿Cómo se paga? Miren, acreedores son varios acreedores, varios deudores, una obligación. Luis puede irle a pagar a Javier los 10,000 quetzales y ahí se extingue la deuda. Javier, al recibir el pago, podrá hacer la entrega a cada acreedor. En una deuda solidaria, el monto nunca se divide, solo se cumple. Por favor. Miren, en una deuda solidaria, miren esta parte, en una deuda solidaria, el monto nunca se divide, solo se cumple. Aquí vamos a las obligaciones divisibles o indivisibles. Pues, como la palabra lo dice, las divisibles se dividen, ¿verdad? Son aquellas en las que el cumplimiento puede realizarse de manera parcial. El deudor puede desempeñar su obligación en partes sin que esto implique incumplir con la totalidad de la obligación. Y aquí vamos a algo. Las obligaciones pueden ser divisibles, pero no puede sujeto activo exigir el cumplimiento de la obligación si hay plazo. Ahí le dan una leyita también al plazo, porque establece que el plazo atiende porque no se puede exigir el cumplimiento antes de su vencimiento. Y las obligaciones indivisibles, la prestación debe cumplirse en su totalidad, sin posibilidad de fraccionamiento. Le pago porque me haga una pintura de aquellos retratos de fotografías que le hacen, ¿verdad? Entonces eso es indivisible. Yo le pido le pido que me haga un pastel. Él no me puede hacer la mitad del pastel. Yo le digo, mira, hazme un pastel y te lo puedo pagar, te puedo pagar 100 ahorita y 100 el otro viernes. Aquí aparte me puede permitir esa divisibilidad de la obligación, pero el objeto, en mi caso, es indivisible. Quisiera que me dijeran si todo está bien, si tienen alguna duda. Con esto les digo, abarcamos del 1319 al 1379.
70 artículos vimos hoy. Esto está bien resumido, pero siempre les pido de favor que ustedes lean siempre los artículos que van ahí. Yo para hacer esto, de los artículos les extraje lo más esencial, pero por favor léanlo. Ronnie, ¿en qué te puedo servir? Buenas noches, licenciada. Mucho gusto y buenas noches a todos. No te escucho, Ronnie. Buenas noches, licenciada. Muchas ¿Me gracias, escucha? Cecia. Tus órdenes. Gracias. Licenciada, Ronnie, ¿me no te escucha? escucho. Yo creo que algo, yo los estaba ahí molestando al principio de la clase, pero yo creo que algo le pulsé yo aquí. Pues no te escucho, pero Licenciada, por ya el me- tiempo, si gustas, me lo escribes. yo creo que es la Ya licenciada tiempo, la que me escucha. Entonces, importante. Sí, muy bien. Importante esto. Por favor, conozcamos. Sujeto activo son los acreedores. Sujeto pasivo son los deudores. El obligado es la persona, el sujeto pasivo, que se obliga a pagar, que se obliga a entregar. La persona que hace pasteles es el obligado a entregar. Recordémonos que las obligaciones tienen un fin, que es dar, hacer o no hacer. Eso del no hacer ha tendido a confusión en algunos años. ¿Y cómo puede ser una obligación de no hacer? ¿Cómo me puede obligar a no hacer? Es una prohibición, ¿verdad? Muy bien, ¿en qué artículo se puede hablar del plazo? Dice Cristian. Cristian, por favor, 1279 al 1283. El plazo solamente fija el día o fecha de la ejecución o extinción. ¿Qué pasa si, sí, totalmente, porque cumple, como tú dices aquí, paga la totalidad de la deuda en el contrato responsabilidad solidaria pasiva? Estos tres le deben a este señor. Son solidariamente responsables. Yo no sé si los tres señores se dividieron el préstamo en partes iguales, uno se sirvió más que el otro. El punto es que son 10,000 quetzales para estos tres señores. Sujeto A usó 5,000, sujeto B usó 3,000 y sujeto C utilizó 1,000. Sujeto A y B no quieren pagar, no quieren cumplir. Sujeto C no puede llegar, mira, aquí están los 1,000 que yo usé, no, porque el contrato establece que son solidariamente responsables. Y si ustedes no me pagan la totalidad, yo los ejecuto. Y es más, sujeto C, imagínense que fue el que solo usó 1,000, es el que tiene los bienes sobre cuáles a mí me va a servir para poder ejecutarlo. Pero, eso sí, ¿cómo se estableció en la obligación? Son solidariamente responsables, son mancomunadamente, mancomunidad pasiva. ¿No? Entonces, sí, son 3,390 cada uno, 3,300 quetzales cada uno. Ahí hay mancomunidad pasiva. Cada uno me debe 3,000 quetzales. Yo a cada uno lo puedo demandar, le puedo dar perdón, le puedo ejecutar, porque la obligación así se contrajo. Pero si fue solidariamente responsables, como me preguntan aquí, sí, yo no voy a recibir solo porque usted usó 1,000, aquel que usó 2,000, no sé cómo se lo distribuyeron. Yo presté 10,000 y quiero mis 10,000 quetzales. Porque el sujeto activo sí pensó en las consecuencias que se podían dar. Y si no me pagan, y si uno de ellos se pelean entre ellos, no, mejor pongamos, mire, licenciado, ¿cuál es la mejor forma para poder prestar este dinero? Yo se lo voy a prestar a los tres señores. Los tres señores tienen trabajo, tienen ingresos, hoy se llevan bien, hoy tienen trabajo, hoy tienen salud, y sin oírme mal, hoy están vivos. Pero ¿qué pasa si se muere uno de ellos, cliente? ¿Qué pasa si se le muere uno de ellos? Respaldémonos bien, por favor. Pídales una garantía y además establezca que son solidariamente responsables. Bueno, licenciado, entonces, como usted me diga, licenciado, que es como mejor me respaldo, así hagámoslo. Miren esa responsabilidad que nos dan. Belinda, yo te agradezco si me lo puedes escribir, porque yo creo que ustedes sí me escuchan, pero yo no los escucho.
Y mientras resuelvo dónde es, porque no lo ubico, se nos van los minutos. Licenciada, Aunque fíjese que ¿me la escucha? segunda hora es a las 8:30, ¿verdad? Que termina la clase. No me escucha, ¿verdad, licenciada? Podríamos todavía tener media hora. No, Walter, creo que no te escucha. Bueno, Gracias. entonces, Belinda, si me puedes, con mucho gusto, solo escríbeme tu duda, por favor. Entonces, ubiquemos bien esto. Acreedor, sujeto activo, el que está dando, sujeto pasivo. Muy bien. Me pregunta con el ejemplo del pastel. Ahí hablamos de las obligaciones divisibles u obligaciones indivisibles. Siempre hablamos de obligaciones. Esos son elemento objetivo o elemento material. Pero para hablar de obligaciones divisibles, ¿quiénes? Los elementos personales. ¿Cuál va a ser el elemento objetivo? El elemento objetivo se puede dividir. Constrúyame una casa. Yo le voy a ir pagando cada 15 días al señor. El señor me va a pagar me va a cumplir con la obligación de forma divisible. Porque él va a ir avanzando en la construcción. Y yo también voy a irle pagando de forma divisible su trabajo. Porque el objeto lo permite. Porque definitivamente que él no me puede construir esta pared en un día. Entonces, el señor me dice, solo que esa pared lo hago en 2 semanas. Divida su obligación. Hoy viene y va a hacer la mezcla, pone un pedacito de la pared, mañana espera que se seque, él va dividiendo el cumplimiento de su obligación. Pero si lo que yo le estoy pidiendo a la señora es, mire, fíjese que yo quiero que me haga un pastel. Definitivamente esa obligación no se puede dividir para su cumplimiento. Aunque ella me lo deje a mí en pagos, pero ella me tiene que entregar el objeto íntegro, ¿verdad? Porque igual el amueblado es una obligación indivisible de su cumplimiento, porque a mí no me entregan una silla, de ahí me entregan 2 sillas más porque di un pago anticipado, de ahí la mesa, no, yo voy y saco a pagos un amueblado de comedor y un amueblado de sala, porque es indivisible su cumplimiento. No sé si lo tenemos mejor. Con respecto a la mancomunidad solidaria, el fundamento legal correcto es, ¿qué me dices, Belinda? 1352 o 1353. Bueno, vamos al código si gustan, porque ya saben que a mí me gusta ir haciéndole ahí horitas al código. 1347 dice, hay mancomunidad cuando en la misma obligación son varios los acreedores o varios los deudores. Es otra pregunta buena, ¿verdad? ¿Cuándo hay mancomunidad en las obligaciones? Entonces, ustedes, cuando hay varios acreedores y varios deudores. Ahora, la mancomunidad, las clases de mancomunidad, simple y solidaria. 1348, 1352. Mancomunidad simple. Por la simple mancomunidad no queda obligado cada uno de los deudores a cumplir íntegramente la obligación, ni tiene derecho cada uno de los acreedores para exigir el total cumplimiento de la misma. En este caso, el crédito o la deuda se consideran divididos en tantas partes como acreedores o deudores haya, y cada parte constituye una deuda o un crédito separado. Los actos de uno solo de los acreedores dirigidos contra uno de los deudores no aprovechan a los otros acreedores ni perjudican a otros deudores. La mancomunidad solidaria, cuando varios deudores están obligados a una misma cosa, de manera que todos o cualquiera de ellos puede ser constreñido
al cumplimiento total de la obligación y en el pago hecho por uno solo libera a los demás. Y es solidaria con respecto a los acreedores cuando cualquiera de ellos tiene el derecho de exigir la totalidad del crédito y el pago hecho libera a todos los deudores. Esto lo estamos hablando de la mancomunidad simple y la otra es la mancomunidad solidaria en el 1352. Y ven que uno de ellos paga por beneficiarse él o por liberar a los demás. Él puede pagar y acreedor ya no le interesa si él se queda cobrándole a los otros. Si él se los regaló, si él, cómo haya sido. O bien, él contrajo una obligación con la otra persona porque la otra persona era quien tenía bienes que podían, porque la deuda se le exigió que fuera respaldada con una garantía. Yo te presto mi camión que quede en garantía, yo te presto mi máquina para que sea la garantía. Entonces, el dinero, si se dan cuenta, no lo está utilizando la persona que está como garantía, que dio bienes en garantía. El dinero lo utilizó el otro. Pero ante nosotros, acreedores, los dos son solidariamente responsables. Sin embargo, el que tiene que liberar la deuda por el gravamen del otro es el deudor. Pero eso nosotros tal vez ni lo sabemos, ni el acreedor. El acreedor da su dinero y sabe que dos personas le están firmando el contrato, una que tiene bienes y el otro que es solo deudor. Es muy distinto a ser deudor que ser fiador. Lidia, cuando son obligaciones solidarias pasivas, hay 3 deudores, pero uno de ellos paga la deuda. ¿De qué documento realiza el deudor que pagó la obligación para realizar el cobro de los otros deudores? Definitivamente para que uno de estos deudores, solidaridad pasiva, uno de estos deudores le paga al acreedor. ¿Cómo se garantiza que estos dos le van a pagar? Pues podría ser con un documento, con un contrato de mutuo, en donde ya se establece, eran 15,000 quetzales. Bueno, voy a hacer un contrato donde cada uno me debe 5,000 quetzales. Pero aquí pasa algo. Este señor que pagó los 15 era porque quería liberar la deuda. Si tiene suerte, aquellos dos le van a firmar la obligación. Porque es como cuando tenemos un contrato de arrendamiento, en el cual es un contrato que se ha celebrado solo entre las partes en un documento privado, pero para poder ser ejecutado, tiene que tener una legalización de firmas para convertirse en un título ejecutivo. Si no se hizo al principio, yo arrendante, que soy la parte activa, yo arrendante no puedo llegar con el arrendatario. Mire, fíjese que el contrato le voy a pedir favor que legalicemos la firma, porque fíjese que sin esa legalización de firmas no lo puedo demandar. Yo arrendatario no le firmo la legalización de firmas, porque sé que es la herramienta que él va a tener para demandarme. Entonces, si no se estableció al inicio, es muy difícil. Entonces, este señor va a venir y me va a pagar los 15,000 quetzales. Porque no le ejecuten su camión. Él libera la deuda. Ahí se pueden quedar en enemigos, como puede que él les haga un contrato donde ellos se van a responsabilizar con él por los 5,000 cada uno. Incluso él les puede cobrar intereses, pero eso será a la suerte de él, ¿verdad? Él al acreedor, él de la deuda ya salió. Porque para más perjuicio para él, la garantía la puso él. Entonces, a él no le interesa que le vayan a cobrar con la garantía. Mejor él paga la totalidad y ahí mira él si se queda cobrándoles, si les cobra con dinero, aquí vamos a algo. Si les dice, me pagan con los 5,000 de cada uno o me pagan con ¿qué les digo? Con mercadería. ¿Qué tipo de obligación es aquí? ¿Es alternativa o es facultativa? Miren, aquí hubo una obligación. Ellos 3 debían 15,000 quetzales a este señor. Uno de ellos paga porque eran solidariamente responsables.
Este señor paga y libera la obligación. El acreedor se va con sus 15,000 y ya estuvo. Este que pagó les va a cobrar a estos dos 5,000 a cada uno, pero les dice, miren, me pagan mis 5,000 quetzales o me pagan con mercadería, porque cada uno de ellos tiene un almacén. Entonces les está diciendo, me pagan en efectivo los 5,000 que yo ya les pagué al que nos prestó, o me pagan con mercadería. ¿Es alternativa o es facultativa? Muy bien, es alternativa, porque le da la opción a que alterne una cosa con otra. ¿Saben qué? Ahí les voy a pagar yo los 5,000 quetzales a cada uno, pues. Hagamos un contrato, así ustedes no los demandan, y yo les voy a dar plazo a ustedes. Hagamos un contrato de los 5,000 quetzales. Me pagan esos 5,000 y me dan 2 quintales de frijol cada uno. Y me dan, miren la I y la O. Es tan fuerte esa letra en las obligaciones como hablar de mancomunidad y de una forma solidaria. Una palabra, una letra, y ya se dan cuenta nosotros abogados, leamos el artículo. No, mire, esa coma cambia completamente todo el contexto. ¿Y saben qué pasa? Que a veces leemos un artículo y no entendemos un par de palabras nuevas, saber qué dirá, pero el siguiente, no saber, ya leí 10 artículos y no entendí nada. No, vayan con cada artículo y el deudor podrá hacer pago a cualquiera de los acreedores solidarios. ¿Quién es el deudor? ¿Quién es acreedor solidario? Pero si hubiera sido demandado por alguno de ellos, a este hará el pago con notificación de los demás interesados. Ya entendí. Entonces, palabra que no entendamos, la vamos a buscar rapidito y ponemos arriba qué significa. Al volver a leer el artículo, ya se van a dar cuenta que, claro, lo van a entender. Entonces, bueno, punto importante. Este señor que va a liberar los 15,000 quetzales a favor de sus dos señores, es de que ustedes les digan, mire, don Miguel, si usted va a pagar la totalidad de la deuda de los 15,000 quetzales, sí, hable con ellos y ellos ya me dijeron que me van a dar 5,000 y un quintal de maíz cada uno. Muy bien, pero hagamos el contrato de una vez para que sea una contraentrega de prestaciones. Usted paga aquí para liberarlos, pero inmediatamente ellos en el mismo acto le firman el contrato de los 5,000 quetzales. Porque ya ellos liberados, a ver cómo le va al señor. A ver si se lo firma. Como les digo, no es lo mismo este tipo de obligaciones a hablar de un fiador, porque somos solidariamente responsables de esos 10,000 que prestamos con mi amiga. Quiere decir que cada una, que debemos 10,000 quetzales. Somos solidariamente responsables. Somos mancomunadamente 5,000 cada uno. O mancomunidad, Carla recibe 3,000 y María recibe 7,000. Mancomunidad, cada una me debe una parte. No, se le dieron 10,000 a María, pero Sofía es la fiadora. Es completamente distinto. Mire, no, es que me acuerdo que los dos firmamos, pero no me acuerdo, como fíjese que ya andábamos corriendo, entonces no me acuerdo así, pero sí firmamos los dos. Entonces sí deben. No, miremos en qué condiciones firmaron. No, usted es fiadora. Si ella no paga, usted paga la totalidad. No, usted es mancomunadamente responsable. Usted pague su parte alícuota y con eso se libera. ¿Verdad? Entonces, con esto ya podemos decir, miren, hemos platicado del 1251 al artículo 1379. Entonces yo necesito, por favor, que por favor, ahorita voy, Melissa, que por favor los estudien. Esto lo vamos a evaluar para el día lunes, por favor. Esto lo vamos a evaluar para el día lunes. Yo les voy a pasar esta y otra. La otra abarca del 1251 al 1318. Ustedes las leen, las estudian, por favor, para que podamos evaluarlas de forma verbal el día lunes, por favor. ¿Sí?
Les digo, ahorita ya empiezan a sonar, ya la otra semana ya tenemos tal vez indicaciones de los exámenes parciales. El primer parcial no puedo dejar tareas, pero aquí vamos con una condición suspensiva. Si ustedes salen bien en su primer parcial, sobre los 40 puntos del segundo parcial, vamos a tomar un buen porcentaje de tareas y de actividades en clase. Miren ahí, ¿es suspensiva o es resolutoria? ¿Es alternativa o es facultativa? Ustedes vayan practicando en todo. No se aprendan literal, sino que imagínense las cosas y se les va a hacer mejor. Muchas gracias por su tiempo. Sé que es viernes, que están cansaditos y agradezco mucho el tiempo y la participación de todos. Quedo a sus órdenes. Que tengan buena noche. Muchas gracias por sus comentarios. De verdad que es un gusto servirles, es un gusto atenderlos. Si no he atendido alguna pregunta, me quedo con estas personas. Que tengan buena noche. Ahí descansan, pero poquito, por favor, porque tienen tarea de civil. Dios los bendiga. Feliz noche.